En el 2017, el corredor de los Oakland Raiders, Marshall Lynch, no jugó en la semana 8 mientras cumplía su suspensión de un juego por agarrar a un árbitro. Entonces, para mantenerse alerta, Lynch salió al campo en la escuela secundaria de Oakland Tech, su alma mater, y practicó con el equipo de fútbol de la escuela secundaria actual. ¿Te imaginas las emociones que pasaron por el corazón de los jóvenes presentes el entrenamiento de ese día? En El Salvador, se nos concedió la dicha de compartir al lado de Marshawn y de Marcus Peters. Un entrenamiento de fútbol para nuestros jóvenes. SAFE, junto a Glasswing International, lograron que este campo de entrenamiento juvenil se diera a cabo. SAFE, dirigido por Steve Agreda, es la organización de fútbol americano en El Salvador. Al evento asistieron figuras como la de entonces embajadora americana de El Salvador, Jean Grey, y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. También asistieron el presidente de Honorem de Lindes, y Yamil Bukele aprovechó para anunciar la nueva Federación de Fútbol Americano en El Salvador, SAFE. Tengo que consultarlo con el aspecto legal. Todos saben de que estoy ingresando, tengo 2-3 días de estar en el Instituto Nacional. Hay que presentar la documentación, pero lo haremos lo más rápido posible. No te puedo decir si va a tomar un día, 2 días, 3 días, pero según lo que Steve me ha dicho, ellos han presentado a los gobiernos anteriores o a las gestiones anteriores del Instituto Nacional de los Deportes toda la documentación, y lo único que no han recibido es respuesta. O sea que si los términos son así como él lo ha dicho, yo creo que en menos de 15 días ellos podrían estar legalmente constituidos e inscritos al Instituto Nacional de los Deportes. No tenemos un deporte como lo queremos, pero sí hay buena voluntad, y si tenemos la voluntad y hay gente que quiere trabajar, ¿por qué no decirles que sí? Así que encontraremos y nos brincaremos todos esos tropiezos que están para darle la legalidad a esta federación. Fue para un partido amistoso en julio del 2019, cuando por primera vez Josué Martínez decidió asistir a uno de los partidos de fútbol americano aquí en el país. Y comenzó a nacer esa emoción y el sueño de poder ser parte de la Liga Nacional de El Salvador y algún día lograr tener un equipo en dicha liga, sin saber que en tan solo unos cuantos meses se estaría haciendo realidad ese sueño. El orgullo con el que entramos a la cancha, benditas las banderas, el himno y el mundial con el que soñamos, el peso de la historia y el respeto ganado, benditas también las finales sin jugar y el quedarnos en el camino, bendita la anestesia que le gana los dolores, la tristeza que curamos con abrazos, la risa y el llanto que guardaremos tanto, en los buenos y malos momentos, Momoto nunca te abandona. Hey, man, let me get real. What's up, man? Hey, you gotta handle this. Don't let me talking that shit. Hey, I got some, man. Y'all got some. Y'all not gonna score shit. Fue la primera vez que atletas del nivel de Marshall y Marcus dirigían equipos salvadoreños en un evento de esta magnitud.
se presentaron más de 600 aficionados y entusiastas del fútbol americano al presenciar y vivir la emoción del día histórico. En Marshall y Marcus se notaba una misma emoción de competencia entre ellos. También se tenía que ver quién ganaría como el mejor de la noche. Marshall dirigió el conjunto de Santa Tecla Jaguares, mientras que Peters dirigió el conjunto santaneco Bravos. Hey Josh, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, mucho gusto. Igual, ¿listo para la aventura? Sí, ahí emocionado. Qué bien. Uno de mis empleados me dio una cuarta aventura. Él me invitó al partido de Mágico. Ok, con Marshall Lynch y Marcus Peters. Correcto. Y estaba ahí cuando también dijo que todo el proceso de hacerlo de federación, no sé, me llenó de emoción. Sé que me habías hablado un poco sobre el tema de la exclusividad de videos y Sí, limita, ¿verdad? Nuestra oportunidad de hacer tratos con otros medios. Si te interesa, también tenemos la opción de apoyar con el deporte en base a un equipo. qué tan difícil sería poder ingresar a la liga, ya sea en un equipo que ya sea existente o si existe la posibilidad de traer un equipo nuevo. Sí, siempre está esa posibilidad. Lo que sí es que debemos hablar un poquito más sobre la formalidad del aspecto, ¿verdad? Entonces sí hay varios cumplimientos y requerimientos que tenemos que ir pegando, si eso va a ser una opción a llevar. Ahorita está el equipo del nuevo personal que se ha retirado para este nuevo año. Y tenemos el desarrollo del municipio dominicano. Entonces serían las dos opciones para desarrollar a un nuevo equipo, ¿verdad? Lo que sí quería mencionar era que quería traer algo de un poquito diferente, en el sentido de que quiero ver si manejo el equipo como una marca. Eso abriría las puertas para tener atletas pagados, para poder darles la oportunidad que puedan ganar y generar ingresos. Bueno, actualmente no hay equipos que se les pague a los atletas para participar, ¿verdad? Igual, no estaríamos en contra de ello, simplemente tendríamos que tocar el tema de cómo lo pretenden hacer, qué es lo que les vas a ofrecer y todo tiene que ir formalmente entregado para asegurar que estés cumpliendo con lo que quieres ofrecer, ¿verdad? Obviamente si empiezas un nuevo equipo, obviamente no entregarías en este año, porque este año ya está en desarrollo, ¿verdad? Quiero ver cómo puedo trabajar. Empecemos ahí y mientras vamos caminando, lo que puedo hacer es ir dándole forma a la idea de introducir un nuevo equipo a la organización, ¿verdad? Gracias por el tiempo, brother. Yo sé que estás súper ocupado. Estamos para servir. Gracias. A ver, cuídate. Hola, te habla Claudio González, director de contenidos de la nueva página deportiva LASN.network. Quiero invitarte a que visites nuestro sitio web, aquí en pantalla, nuestras redes sociales, claro, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube también. Tenemos mucha información referente al deporte internacional, tenemos videos, tenemos muchas sorpresas para vos, así que gracias por tu tiempo y te esperamos.
durante las próximas semanas se comenzaron las labores de producción en los partidos locales, también acompañando a la selección nacional en sus partidos fuera del país. No tiene suficiente brazo, Mario Pérez Roberto en regresar a buscar el balón. Se desquita. Busca pasar, la va a entregar. A ver si es lo que hacen. No, deciden correrla, seguir avanzando el balón. ¿Aló? Después de acordar los términos con el comisionado, Josué comienza la labor de reunir al equipo de administración para Torogos American Football Club. Hola, ¿cómo estás, Nixon? Bueno, sí, disculpa, tenía una reunión esta tarde con Alejandro. ¿Tú conoces a Alejandro? Este no es un equipo de fútbol americano, esta es una organización. Es una organización aspirando a ser un equipo semiprofesional o profesional, ¿vale? No tenemos tiempo para estar haciendo las mismas cosas que hemos hecho durante los últimos 5 años ahí. Les vamos a cambiar la idea completa de cómo se han jugado fútbol americano ahí, pero lo que quiero que entiendan es que se hace por razones, no porque se nos plazca. Fíjate que por el momento llevo la misma mentalidad que tú me estás exponiendo, es la mentalidad que he adoptado. Estamos ya trabajando en asegurar los sponsors para poder pagarle también a los coaches, no solamente a los jugadores, para que también los coaches tengan un poquito más de responsabilidad en cuanto al trabajo que ellos tienen que desarrollar. Y el 23, cuando tengan la reunión, ese va a ser el enfoque de la reunión. No queremos que sientan como que es un proyecto de una vez y a ver qué pasa, sino que algo estable. Porque tu tiempo vale oro. Ahora existe Moneda Azul, un servicio de Banco Azul que permite hacer transferencias ágiles de un celular a otro, aun si quien recibe el dinero no posee una cuenta bancaria. Ahora, ¿cómo transferir dinero a alguien que no tiene una cuenta bancaria? Abre tu cuenta Azul si no posees una. Descarga la aplicación móvil de Banco Azul en tu celular. Haz el envío digitando únicamente nombre, DUI y número de celular del beneficiario. Tu beneficiario recibe un SMS en su celular con el código de transferencia. El beneficiario muestra código y retira efectivo en los más de 90 puntos de farmacias económicas, ATMs o agencias de Banco Azul. Abre tu cuenta Azul hoy y haz uso de este servicio innovador. Si incluimos, crecemos. Banco Azul. En el oriente del país, San Miguel Fire se prepara para un evento con los Boy Scouts de América.
siempre listos. Y un, dos, retumba el cielo, retumba el mar. Somos los linces que venimos a ganar. Linces siempre listos. La misión del movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores basado en la promesa y ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor, donde las personas se autorrealizan como individuos y juegan un papel constructivo en la sociedad. ¡Listos! ¡Alcalde! ¡Somos grandes! ¡Alcalde! ¡Somos fuertes! ¡Escribimos la carrera! ¡Siempre, siempre listos! ¡Alcalde, siempre! ¡Listos! ¡La roban! ¡La roban! ¡Valentía y honor! ¡Claudio Velasco Cobán! SAFE, junto a San Miguel Fire, pretenden enseñar fútbol americano, un deporte que le brinda a los jóvenes con herramientas como es la superación de adversidades y compromiso a un equipo. Fire fue fundado en el 2012 por Max Blanco y Steve Ágreda, quien hoy sirve como comisionado. Antes que yo empiece a hablar, nada más presentarle a Steve Ágreda, que es se puede decir la razón más fuerte por la que el fútbol americano está progresando en El Salvador, y él es el encargado a nivel nacional del deporte. Max Blanco, él fue el fundador de lo que es San Miguel Fire aquí en la ciudad de San Miguel. Él traía la experiencia de estar jugando en El Salvador, Caimán, que es el equipo de la ciudad de San Salvador. Deris es el presidente y representante de San Miguel Fire. Durante el evento se dio una charla informativa acerca del fútbol americano y actividades para identificar las posiciones en un equipo y su labor. Porque en el fútbol americano se integra todas las personas en el sentido de que cada persona tiene una función, y para esa función no necesariamente tiene que ser muy grande. Hay posiciones que es mejor ser pequeño que grande. También hay posiciones en las que no se necesita tanta masa muscular. Todos los demás, a los que no llamé, vengan acá. Ayudemos en el sentido. A lo que bienvenida. Para ustedes, para que lo vayan entendiendo. En el fútbol americano, dentro de la cancha, en un equipo hay 11 y en otro equipo hay 11 jugadores. El equipo que tiene el balón en posesión, o sea, que son los que tienen el derecho a jugar con el balón en ese momento, es la ofensiva. Tenemos el balón, por favor. Ok, gracias. ¿Quiénes son ellos? Ofensiva. Entonces, ¿qué serían ellos? Ofensiva.
Entonces, ¿qué hacen ellos? Tener el balón. No, ustedes tienen que defender. Ellos tienen que avanzar al otro lado del campo. No, eso no se preocupe, no hay fecha. Bueno, yo no sé, por lo menos yo no sé cuándo usted se va a morir. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Cuando estoy aburrido me voy pa'l comedor a ver qué puedo hacer. Transmite el gobierno de El Salvador. Too small. Is this going to be too small for us? More people come in? Should probably get another 10 more. Yeah, let them stay outside. We'll leave the window open so they can hear. Yeah, exactly. All right, well, let's do this for right now. Pues no están ahorita. Para hacer más espacio, let's move the tables that way, and then we'll break it. Es el 29 de noviembre. El comisionado convoca a la selección nacional para su primer reunión del año. All right, guys, hey, listen. Ya son las 10. Programar las 9:30 sabiendo que van a ser las 10 para empezar. Okay? All right, here's the drill. It's the same thing as last year, lo mismo que el año pasado. Hey, yo no voy a tolerar falta de comunicación. No me importa que trabaja, me importa que nos lo comunicó. ¿Ah? Mole me llamó, hey, me toca trabajar, no puedo llegar. Ok, understandable. Max, hey, coach, not going to be there. Solo me había hablado, hey, not going to be able to be there. Communication. Al final del día, si no tenemos comunicación en un equipo, fallamos. Todos tenemos responsabilidad. ¿Ah? Y no se comunicaron con ellos para ver si iban a venir, no iban a venir, cómo estar. Guys, you're all one team, man. You're not individuals. Por parte de tu responsabilidad también es, hey, dude, you gonna go? You need a ride? Tú en la mañana estás pidiendo ride. ¿Qué hubieras hecho si no te hubiera dado jale? Communicate it ahead of time, work it out. I don't care if I got to pay Uber, take you myself, okay? I mean, I've always told you, if you get there, I'll worry about getting you back if you don't have how to get back. No sabes cómo regresar, solo asegúrate de llegar, and then I'll figure it out. Once you're there, like, you become my problem, okay? And then I gotta figure out how I'm gonna send you home. Because I gotta take money out of here or there, you know, make sure you get home, and so be it. Okay? Pero no dejemos que la falta de comunicación sea la razón por la cual tú no logras asistir a tu entreno. Si sabes que tenemos entreno X día, empieza a trabajarlo en V día. ¿Ya? No esperes hasta que llegues a X para pedir apoyo. Like, do it ahead of time. All right? Then we can all work together to make it happen. All right? All right, guys. Muchas gracias por atender el llamado. Josh, thank you for the time that you're documenting. Here you go. Dios Todopoderoso, te doy gracias esta mañana porque nos has permitido reunirnos en tu nombre, Señor. Pedimos que nos cuides, pedimos, Señor, que guíes a cada uno de nuestros jóvenes, les des sabiduría para hacer las cosas, tomar las decisiones correctas y hacer las cosas siempre honrándote a ti, Señor, y también a este equipo. Serví 4 años en el ejército de Estados Unidos, fui un paracaidista en donde me tocaba empacar, era un parachute rigger, que es uno que prepara las paracaídas para que los soldados brinquen de los aviones con ellos, y también lanzábamos carga, tanques, inventario, cosas de los aviones igual. Entonces la disciplina en el ejército es bastante importante y creo que ahí va parte de mi disciplina día a día. La llegada al país de un hombre clave incentivó y promovió un crecimiento exponencial e histórico para el deporte de la pelota ovalada en todo El Salvador. Bueno, mis padres son salvadoreños, para empezar, ese es mi conecte en El Salvador. Mi primo de Eddie falleció a los 24 años de cáncer, bien joven. En sus últimos momentos le hice una promesa de hacer algo. También me hizo ver qué tan corto es la vida, ¿verdad? Como para no vivirla con un propósito. Pasé varios meses conociendo el país,
viajando de lado a lado, de punta a punta, yéndome en bus, caminando, hablando con la gente, saludando, tratando de conocer cómo era la cultura, qué es lo que pasaba, por qué la situación estaba tan grave, cómo está de delincuencia y de una cosa llegó a otra y Dios me mostró el camino que con fútbol americano es como yo podía hacer una diferencia aquí y aquí estoy 10 años después. Steve trae con sí una experiencia de fútbol que comienza de temprana edad, jugando flag football de pequeño. Después, en la escuela secundaria y alcanzar un nivel semiprofesional, jugó para el equipo Impact de la Liga de California. Yo era un receptor, un slot receiver, que es un receptor que va entre medio del ala cerrada y el receptor abierto, ¿verdad? Realmente cuando vine a El Salvador en 2009, tenía 12 años de no tocar un balón de fútbol americano. Para ser honesto, no puedo decir que nada de eso me ayudó para lo que estoy haciendo, o sea, porque aquí vine a aprender a marcar una cancha, ¿verdad? En toda mi carrera de fútbol americano, desde los 6 años, jamás marqué una cancha, ¿verdad? Entonces aquí tuve que venir a aprender a marcar una, y no solo marcarla, cortarla, medirla. So over here in Navarra, got some toldo breakdown to do. You know, after everything's said and done, there's still plenty of work that goes on after game day Sundays. So I'm gonna take this enormous, gigantic canopy down. It's a one-person project. Guess who that person is? That's right. So get you guys an update as to how we're faring out. Here we go. La entrevista con el comisionado Steve Agreda la puedes encontrar en su totalidad en nuestro canal de YouTube. Escucha qué planes a futuro hay para Steve y Save. Recuerda entrar cada semana a nuestro canal de YouTube mientras seguimos el crecimiento del conjunto Torogos y también le echamos un vistazo a los equipos que conforman Save. Te esperamos en nuestro próximo episodio.